We're all yours, Amanda. Hey. So good evening, everyone. Thank you so much for joining us tonight. Tonight, we are honored to have with us Maria. And Maria, I'm going to ask you, can you please say your last name so I don't? Sure, Suvacarov. Maria Suvacarov. She is the CNO at West Suburban Medical Center out in Roswell, did you say? We're Oak Park, suburb of Chicago. Okay. A suburb, Oak Park, a suburb of Chicago. So she's going to tell you more about her hospital, and we are very glad to be partnering with her for our international nurse program. Buenas noches a todos. Amanda está saludando a María Suvacarov, que es la vicepresidenta ejecutiva de enfermería del Hospital West Suburban Medical Center, que está en uno de los suburbios de Chicago. Ella viene aquí esta noche a contarnos un poquito sobre su institución y todas las oportunidades que ellos quieren ofrecerles a enfermeros internacionales. Okay. Maria, we'll go ahead and hand the presentation over to you if you don't mind. Okay, sounds good. Just to introduce myself a little bit, I do have a couple of pictures about introducing me as well. But I'm originally from Macedonia. I don't know if many of you know where that is, but usually non-Americans are very good in geography. Americans are not very good at geography. Actually, my daughter's birth certificate says that I'm from Massachusetts. I guess Macedonia, Massachusetts, same thing. Not really, but I've been here for 32 years now. Okay, give me 1 second and let me translate. María se está presentando, los está saludando a todos ustedes. Ella les cuenta que ella también es una enfermera internacional, como todos ustedes. Ella llegó a los Estados Unidos. Ella es originalmente de Macedonia. Y una de las cuestiones chistosas es que muy poca gente sabe dónde está Macedonia. Y por lo tanto se confunden a menudo, y que por ejemplo en el certificado de nacimiento de su hija dice que ella es de Massachusetts y no de Macedonia, que cometieron ese error. Okay. Muy bien. Yes, so came here 32 years ago with my husband with 2 suitcases. I just finished high school. We did not, we were poor, just the 2 suitcases, that's all we had. But this country has been good to us. And I do want to say that this is probably one of the best countries for foreigners. They've been kind to me, and this is probably the only country where I could have afforded to become what I am right now. Okay. María nos cuenta que ella llegó a los Estados Unidos aproximadamente hace unos 32 años. Ella llegó con su marido. Ellos no tenían, estaban bastante económicamente no muy bien. Y este país, ha sido bastante generoso con ellos. Ella dice que es posiblemente el único país que les ha dado tantas oportunidades para poder avanzar y lograr y hacer todos los logros que ella ha tenido en su vida. Can you guys see my screen now? Not yet. Not yet. And the blue and the green button on the right that says share screen. I did that. Let me try again. Mm-hmm. Share screen. This is the one. Share. Oh, now okay, there we go. Now we can. Okay. From beginning. Now you can see it? Yes, we can see it perfectly. Thank you very much. So this is the building of our hospital, West Suburban Medical Center. We are located in Chicago. The temperature here right now is 93 degrees Fahrenheit. Very, very hot for this time of the year. Okay. Ella nos está mostrando la foto del hospital de ellos. Obviamente el hospital está localizado en uno de los suburbios de Chicago. Les está contando que en esta época del año es bastante caliente. Estamos entrando a la época de verano. Estamos por encima de los 40 grados centígrados. As you can see, we're pretty far north, almost close to Canada, and we have beautiful lakes around us. One of the probably most beautiful things about Chicago is the lake. I love the lake. No sharks, no hurricanes here. It's not salty. It's really nice and clean to swim in. So that is the biggest selling point for coming to Chicago.
María nos dice que uno de los puntos más interesantes de la ciudad de Chicago, aparte obviamente de ser es en su localización, que está en la parte del norte, tenemos como frontera uno de los grandes lagos, una de las secciones más bonitas del mundo. Obviamente los grandes lagos son como un mar donde no es salado, no hay tiburones, no hay nada, es magnífico para poder gozar el tiempo. But at the winter time, we do get snow. So for some of you, when you come here, this will be maybe the first time that you get to see snow. Where I come from in Macedonia, we hardly got any snow ever, but I truly enjoy the snow. It's something to enjoy as well. Okay. Y obviamente una cosa que también en Chicago, como los países, como las ciudades que están cerca al norte, cerca del Canadá, obviamente también tenemos las 4 estaciones. Aquí también nos toca a pasar por la nieve. Es otra cosa que obviamente hay que aprender a disfrutarla. Es una de las cosas agradables. De donde ella viene de Macedonia, ellos tampoco nunca había tenido nieve. So I will tell you a little bit about Chicago, the demographics of Chicago and the community that we serve, because that is very important. Ella nos va a contar un poquito sobre la ciudad de Chicago y la comunidad que ellos, los suburbios y la comunidad que ellos sirven dentro de la ciudad. Chicago is a melting pot. There's a lot of communities presented here. A lot of people come through here and they end up staying here. So Chicago has about 2.6 million people. This is just the Chicago, but then there's a lot of suburbs around it, and we have more than 2.6 million the population. Okay. La ciudad de Chicago es un sitio donde hay muchas comunidades. Como es uno de los centros más importantes de entrada a los Estados Unidos, aquí hay mucha gente que está, mucha gente se queda y es como una buena mezcla de mucho tipo de población. La ciudad propia de Chicago, sin contar los suburbios, tiene una población aproximadamente de 2.7 millones de habitantes, pero obviamente esto es solamente la ciudad propia, no sin contar los suburbios de la ciudad. The state is divided in counties, kind of like little communities, and Chicago is in Cook County. That's the county that Chicago is sitting in. Y los estados en Estados Unidos están divididos en condados y obviamente los diferentes condados forman las áreas nacionales y Chicago está propiamente en el condado de Cook, que es donde está la ciudad de Chicago. We have very diverse population. As you can see, we have 47% is white, 23% Black African American, about 10% Asian or so. So we have very, very diverse population here, and we celebrate that and we cherish that because those differences is what make us strong. La población de la ciudad de Chicago es bastante diversa. Poco menos de la mitad se considera blanca, aproximadamente el 30% es de origen afroamericana y hay obviamente muchas otras razas y eso es lo que hace que la ciudad sea bastante diversa y tenga bastante buena integración dentro de las diferentes comunidades. We also have very strong Hispanic population. And so for those of you that are interested in coming to Chicago, this would be a really good fit for you, where you will be able to, to communicate with some of our patients in their native language, which is very, very beneficial. My parents who live with me, they don't speak any English. And so when they go to a hospital, I have to go there with them because they only speak Macedonian. And when you're sick and when you're not feeling well, being able to hear your own language is very beneficial. De la población hispánica de la ciudad de Chicago, de los 2.7 millones, aproximadamente unos 800,000 son hispánicos, como se dan cuenta, más o menos unos 380 y pico son blancos, de los que son de otras razas, pero lo bueno es que como todos los grupos étnicos, obviamente aquí se habla muchos idiomas, es bastante diversa, pero eso es lo que hace parte o lo que constituye la diversidad de la ciudad de Chicago.
Just a couple of other demographics. This is the educational level of the population of Chicago that we have. So there is a great percentage to have finished at least high school. There's some college, and also a very high population of bachelor degree and graduate degree. And this is something that you will find in a metropolitan area more than you would find in some of the rural areas. Hablando un poquito de la educación de la ciudad de Chicago, obviamente aproximadamente un 40% tiene educación universitaria y universidad y posgraduados, 24% universitaria, 17% posgraduados, menos del 14% no han acabado su bachillerato o su colegiatura, y algunas personas que tienen algunos grados de colegio o asociados, y eso obviamente hace que las ciudades grandes tienen obviamente un porcentaje bastante alto a nivel educativo. There is, languages here. Once again, we have 24% of the population of Chicago does speak Spanish. 64 is only English, but still a very large percentage. Yeah, over 35% speak other language other than English. So, like I said, we are definitely a melting pot of all nations here in Chicago. Okay. A nivel de idiomas, en la ciudad de Chicago, 2/3 solamente hablan inglés, 65%, pero de habla hispana, por lo menos casi el 25%, el 24%, casi un cuarto de la población habla hispano, habla español, tiene el español como su lengua, así que hay, como se dan cuenta, hay muchos otros idiomas, hay un alto porcentaje de gente con muchas lenguas en la ciudad. So just a little bit about our hospital now. Every hospital has their mission, vision, and value. The values of West Suburban Medical Center are passion, innovation, compassion, integrity, and resilience. A passion for what we do. We provide excellent care to our patients. Innovation is how we deliver that care. Compassion, there's two values that I always wanted to install in my children, and those are compassion and integrity. Those are the two non-negotiable values in my family, and I'm really fortunate to work for an organization that also has those values with them. And then also resilience. Especially during the COVID pandemic, being resilient has been extremely important for us to continue to take care of the patients, even if it's very difficult to do so. Okay. Nos está compartiendo, obviamente, que todas las instituciones tienen su misión y su visión como institución. Nos está compartiendo los del hospital, los de West Suburban Medical Center. Ellos tienen una pasión a nivel de mantener la mejoría o el buen estado de salud de la comunidad. Ellos se enfocan también mucho en las cuestiones de innovación, de tener capacidad de poder lograr mejores maneras y formas mejores de darles mejor ayuda a las comunidades para que progresen, se mantengan en buena salud. Una de las cosas que ella hace énfasis en particular, y una de las cosas que le agrada mucho de trabajar para West Suburban, es que es una organización que tiene mucha compasión, no solo a nivel de ayudar a nivel de la salud, sino sobre todo a nivel del tratamiento con los pacientes. La intención es ser cordial y ser respetuoso y tener muy buen aspecto de integración con el hospital. La otra es que son una organización con mucha integridad. La intención es tomar muy buenas decisiones basadas en buena información, con el objetivo de servir al paciente y no a ninguna otra institución. Y obviamente es una institución que es bastante resistente, ha aguantado y es capaz de pasar por las buenas, no las tan buenas de las diferentes épocas que pasan todas las instituciones y todos los países, y por lo tanto tiene una muy buena resistencia a nivel de organización. One thing that we always talk about is the quality and outcomes for the patient that we take care of. And quality we measure by hospital-acquired infections such as central and associated infections or foliar-associated infections, pressure ulcers, falls, different things like that. And then also we are committed to servicing, providing excellent patient experience.
outcomes, what kind of outcomes do we have after surgeries, after different procedures. We measure all of those things. And then the safety, are we providing a safe care? Bottom line is the mom test. We always tell our nurses, how would you like your mom to be treated if she were your patient in that bed? Obviamente, un alto enfoque, como a la mayoría de las instituciones, un muy alto enfoque en el servicio de calidad a los pacientes, que se manifiesta no solo en el servicio, un alto servicio con respeto a las necesidades y la dignidad de los pacientes, enfocado a minimizar cualquier problema relacionados con infecciones o cualquier cuestión que le pueda hacer algún daño clínico a los hospitales. Obviamente mucho cuidado a nivel de seguridad, mucho enfoque en seguridad, no tanto de el medio ambiente donde se desarrollan, pero también de protección, de no hacerle en ningún motivo, hacerle ningún daño a los pacientes o a las personas que trabajan con el hospital, y obviamente enfocados en obtener muy buenos resultados clínicos como parte del proceso. Ellos constantemente están midiendo los niveles de calidad de las instituciones. Pero dice que la mejor prueba siempre es lo que ella llama la prueba de la mamá. La prueba de ahora es, ustedes tienen que sentirse que están en una institución donde siempre podría traer a su mamá a recibir servicios de salud. The population that we serve is really the underserved population of Chicagoland. This area here, this is probably one of the most probably the part that was the most hardest hit during the COVID pandemic, the lowest vaccination rates, the highest morbidity rates, the highest infection rates. And because of that, the government has designated us as a safety net hospital, because we do serve the underserved. And because of this being safety net hospital, we do get additional funds from the government because we serve this underserved population, which really is, it's an honor to be able to serve them. West Suburban se considera, ellos tienen un requisito especial que los ha designado el gobierno, porque ellos le prestan servicio a una buena parte de la población que no recibe mucho servicio de salud. Ellos son una de las organizaciones líderes de servir toda esta sección del área de Chicago, donde las personas no reciben tantos servicios de salud o no buscan tantos servicios de salud, pero ellos se encargan de ser pioneros en prestarles salud, y obviamente reciben ayudas especiales y designaciones especiales del gobierno para que le presten servicio a todo ese sector de la población que ustedes están viendo. La sección de color es parte del área de servicio de ellos dentro de la ciudad de Chicago. Yes, actually, very small percentage of our patients have private insurance. Only about 16%. Everything else, all the other payers for our patients come from the government. So that tells you that we truly are serving the underserved population. Okay. Ella nos está mostrando, por ejemplo, que solo más o menos el 17% de los pacientes que llegan al hospital tienen su propio seguro médico. Como les está mostrando, alrededor de casi el 70-80% de la población que ellos sirven es gente que está siendo subsidiada o ayudada por el gobierno. Por lo tanto, ellos, como se dan cuenta ustedes, efectivamente son uno de los hospitales que en realidad sirve a la población de escasos recursos. Okay, the top 3 risk factors of the population that we serve, specifically for stroke, is 79% of them have hypertension, high blood pressure, 35% diabetes, and 38% of them have had history of stroke. This is extremely high risk population that we serve. And as a hospital, we do try to serve our community by doing outreach. Actually, yesterday we were with one of our health clubs around here where we were doing blood pressure checks. People were going in and out and we were measuring their blood pressure. We also did stroke education. We had a little cookout in front of our hospital. Once again, educating patients on healthy living, and stroke prevention, hypertension prevention, diabetes prevention. Como ustedes se dan cuenta, ellos gastan una buena proporción de sus recursos en ayudar
y hacer servicios para la comunidad, para ayudarles a mejorar los factores de riesgo que la comunidad tiene. Ella nos está mostrando en esto que los 3 factores de riesgo más altos que tiene la comunidad, casi el 80% de los pacientes que llegan tiene hipertensión, un 35% de los pacientes tienen diabetes y un 38% de los pacientes tienen historia de strokes, no derrames, de Infarto. infartos, ¿ok? De todas maneras, como se dan cuenta, ellos tienen un alto enfoque a nivel de ayudarle a la comunidad, ayudar a que tengan un mejor estándar de vida y un mejor enfoque a la salud. Allow me for a second, I'm going to clear your, actually, let me see if I can do this because you are doing the presentation. I don't think, I was going to tell you to maybe on the presentation, there is a bar that says annotate to clear. Somebody by mistake may have annotated your presentation. That's okay. I'll just go to the next one. Just to clear it, I'm going to, it has to be done by you, not by me, just to annotating. Clear. Well, I'm just doing it more. No, just on the annotation, there is something that says clear all. Clear all. There we go. Okay, very good. And you can say that only you can annotate. Okay. Where is the annotate? It's okay. We can yeah, it's okay. Okay. So, I will share a few stories that we have been in the news for, just to get a little bit of a taste of our hospital. Okay. Nos va a contar algunas historias para que les dé un poquito de una idea de los tipos de información, de cosas que ellos hacen en el hospital. So just a couple of weeks ago, West Suburban was named Newsweek's Best Maternity Hospital list for 2022. We do have maternity ward where we also serve the underserved, and we do have a high-risk pregnancy mothers delivering here who maybe don't have as much prenatal care, but despite all of it, we have been able to provide excellent care for them. Okay. Hace 2 semanas el hospital recibió la mención honorífica de la revista Newsweek como uno de los líderes en el área de maternidad. Ellos tienen una de las magníficas unidades de maternidad que sirve en particular a madres que son de alto riesgo, y ellos han recibido una de las mejores menciones a nivel nacional para el año 2022 como una unidad en el área de maternidad. And this is another example where we actually went out and served the community, provided education on healthful living, on some of the services that we provide. I believe this is the pink one is our cancer center and breast cancer awareness. Our orthopedic center was presented there as well. And our surgical suite was presented there as well. Okay. Ella les está mostrando de una de las recientes ferias de salud que ellos dan para las comunidades, donde están haciendo una feria enfocada por un lado a la protección contra el cáncer, o hacer que la gente vuelva consciente del cáncer de seno, y hacer constantes ayudas de educación a la comunidad para que estén enteradas de las diferentes oportunidades o ayudas que existen para la salud. But besides serving our community and serving our patients, we also value our employees as well. The lady on the right, her name is Barb Martin. She's our CEO. She's actually a nurse by background. And we had a big celebration where we were celebrating different anniversary. Diane Monaco, she's one of our main OR nurses. She has been with the hospital 44 years. Okay. Una de las cosas que ella les está mostrando, porque ustedes con frecuencia me preguntan que hasta qué edad reciben a las personas, ella les está mostrando, por ejemplo, que aquí el gerente general del hospital, el gerente ejecutivo del hospital, que
Ella, entre otras, es también una enfermera. Está conmemorando a una enfermera que lleva 44 años trabajando en el hospital. Como la ven ahí, la condecoraron porque ella lleva 44 años trabajando con ellos en las áreas, en el área de cirugía, como enfermera en el área de cirugía, en el área de quirófanos. This is an example of, this is our team in a boardroom where we actually we have tornadoes in Chicago. We don't have hurricanes, but we have tornadoes. And actually last Monday, we had kind of a touchdown tornado, maybe not, very strong winds. And we collaborated with different hospitals within this region. If we really had a true big tornado, how we would collaborate between the hospitals and take patients in different hospitals, organize the care, and making sure we take care of our community the best that we can. Okay. Nos está mostrando, por ejemplo, que hace un par de semanas la respuesta que tuvo el ejecutivo y el grupo del hospital a la respuesta a un potencial tornado que iba a pasar por la ciudad, cómo responden a ellos a las emergencias que suceden en la ciudad, que suceden en las comunidades, cómo hacen las coordinaciones desde el punto del hospital y a diferentes áreas de servicio de la ciudad para ayudar a la comunidad. The Daisy Award, some of you have probably heard about this. This is an international award that it is designated to recognize exceptional nurses. We do have that in our hospital as well. This is just one example. Linda, who is the nurse that was celebrated this time, is somebody who retired from our hospital after being here for 32 years. Okay. Ellos obviamente ellos también participan con el reconocimiento que se llama es un reconocimiento internacional con el que ellos también reconocieron a una enfermera que lleva una carrera distinguida con ellos de más de 32 años. And, maybe I can go to, okay, I'm just going to introduce myself now very quickly. Just as I said earlier, I came here when I was 19, right after high school. I did finish my nursing degree here, but just to tell you a little bit about my journey and as an encouragement to all of you who are looking forward to coming this way. So this is my family, and actually this is from my daughter's graduation party a couple of weekends ago. I'm a wife. I've been married to my husband for 32 years. I'm a mother of 2 brilliant children. My son is going to college, studying computer science. I try to have them do nursing. Neither one of them wanted nursing. They're telling me I work too hard, that I just don't want to do it. And my daughter is going to be a vet. So this is who I am. Okay. Nos está contando un poquito de su vida personal. Ella llegó aquí alrededor de los 19 años. Ella tuvo la oportunidad de hacer su carrera de enfermería aquí en los Estados Unidos y obviamente progresar hasta llegar a volverse la ejecutiva general del hospital. Ella tiene 2 hijos. Ninguno de los dos ha querido ser enfermeros porque dicen que ella trabaja bastante duro. Uno está estudiando en el área de ciencias de computación y la hija que acaba de graduarse. I forgot what you say your daughter graduated on. She's going to vet school. She graduated biochemistry and going to vet school now, veterinary medicine. Okay. Ella y la hija que acaba de graduarse de la universidad y va a continuar su carrera como veterinaria. She does work in my hospital right now this summer as a sitter. And she's learning a lot about patient care. She's liking it. I really think she should have been a nurse. Okay. Y durante el verano, ella está trabajando en el hospital como una de las personas que ayudan a lo que se llaman en inglés los sitters, que son asistentes que están ayudando o protegiendo a los pacientes que están confundidos o necesitan ayuda general. Y ella dice que obviamente le gusta mucho dar la parte de servicio a los pacientes. So as I said, when I came here, I just finished high school, and the very first entry level for me that I chose to go into nursing was an associate degree in nursing. I finished that in 1995, and I worked in a nursing home at the time as a nursing assistant, and the nursing home paid for my school. Then I went and worked in a hospital as a nurse. They paid for a bachelor degree. Then they paid for my master's degree. Then they paid for my nurse practitioner degree. And now this hospital is paying for my doctorate degree. So that's the beautiful thing. There's always tuition reimbursement for nurses here.
Okay. Ella les está mostrando esto porque es algo que yo con frecuencia les comento durante las charlas. Ella hizo con ayuda del hospital, ella hizo su degree, título de enfermera asociada, que se lo pagó el hospital que lo hizo en la Universidad de Lake Michigan Country. Ella estaba trabajando en ese momento en un nursing home, de ahí ella entró a trabajar al hospital. El hospital le pagó a ella hacer su licenciatura o su BSN, como les comento a algunos de ustedes. Ella se graduó en el 2008 con su BSN. El hospital le pagó su maestría con las ayudas las ayudas anuales que hacen los hospitales. Le pagó su maestría en enfermería, que ella se graduó en el 2010. Y el hospital también le pagó su posgrado como enfermera practicante, que también fue pagado al hospital, y ahorita ella está acabando también con ayuda financiera pagada por el hospital, con las ayudas financieras que dan los hospitales, y está acabando su doctorado en práctica de enfermería. Okay. And just finally about my nursing leadership journey. I started practicing nursing in 1995. I was a CVICU nurse. The reason why I chose CVICU is because I felt that was the most challenging nursing that you can practice here in the United States, and I loved it, and I still like it, and it's still kind of my identity. Okay. Ella empezó su carrera en el 1995 trabajando. Ella decidió que ella quería ir a una unidad que fuera bastante así interesante, donde tuviera que exponerse. Entonces ella empezó a trabajar en la Universidad de Cuidados Intensivos Cardiovasculares. Ahí fue donde empezó su carrera, y de ahí obviamente se volvió un educador en el año más adelante, en educador en el área de cuidados intensivos y unidades de emergencia. And then my first leadership job was an educator, then a director, AVP of nursing, and this is my second CNO position that I have right now. But a point that I'm trying to make is that when I came to this country, I hardly spoke any English. I actually had to take, not GRE, what was that, what I took? The English. The TOEFL? TOEFL, that's right. I had to take TOEFL. And I took TOEFL while working in the nursing home. But see, because I spoke with older people all the time, they didn't mind, they didn't speak any English. So they just talked to me back and actually passed TOEFL. So I didn't have to take any English and learn all my English working in a nursing home. Ok. Como ustedes se dan cuenta, ella también llegó aquí como una persona extranjera estudiando acá. Ella le tocó obviamente también aprender inglés. Una de las cosas que ella tuvo que hacer es el examen de inglés, y así fue como ella aprendió a medida que iba trabajando en el nursing home. Ella fue aprendiendo con los pacientes, obviamente, su inglés, y mejoró su inglés, y eso fue una de las partes importantes de progresar su carrera profesional en los Estados Unidos. Finally, I'm just going to spend maybe just 2 or 3 minutes talking about the structure of our hospital, and then I'll be open to any questions. Is that okay? Yeah, perfect. Okay, so our average daily census in our hospital is right around 110 patients. We do have an emergency room, and we see about 100 patients a day. Okay. Ella nos está contando un poquito sobre el hospital en este momento. Ella dice que el hospital tiene un promedio diario de aproximadamente unos 120 pacientes. And how many do you say in the emergency department? I'm sorry. About 100 patients a day in the emergency room we see. Y ellos ven más o menos unos 100 pacientes al día en la unidad de emergencia en el hospital. About 12% of those patients end up being admitted in the hospital. Okay, aproximadamente el 12% de las personas que ellos ven en la unidad de emergencia terminan siendo admitidos al hospital. We have intensive care unit, and the average daily census there is about between 12 and 15. Okay. Ellas tienen obviamente una unidad de cuidados intensivos que tiene también un promedio entre 12 y 15 pacientes en esa unidad. We have a step-down unit, and that's a big unit, about 36 patients. Ellos tienen una unidad de cuidados intermedios, ¿ok? Que es una unidad bastante grande, que mantiene más o menos unos 36 pacientes en esa unidad. The nurse to patient ratio in the ICU, depending how sick the patient is between 1 and 3. Most of the time it's about 2. Okay. Las cargas laborales en las unidades, en la unidad de cuidados intensivos, en promedio es una enfermera para 2 pacientes. A veces puede ser
una enfermera para un solo paciente y de vez en cuando es una enfermera para 3 pacientes. The nurse to patient in the step-down unit is about 4 to 5 per nurse. Okay. En la unidad de cuidados intermedios, normalmente es una enfermera dándole servicios a 4 o a 5 pacientes. Then we have a medical surgical floor, about 30 patients, nurse to patient ratio about 5 to 6. Y tienen después otra unidad de medicina y cirugía, una unidad de hospitalización que tiene más o menos un promedio de unos 30 pacientes. Y normalmente las cargas laborales son de unos 5 o 6 pacientes por enfermero. We have family birthplace where we have about 100 deliveries a month. Okay. Tienen una unidad de obstetricia donde ellos dan en cada mes más o menos unos 100 bebés se dan a luz en la unidad. We have acute, subacute rehab unit, about 20 patients a day. Okay. 20 census of 20 patients, nurse to patient ratio about 8 to 10 per nurse. Okay. Ellos tienen una unidad de subaguda de rehabilitación, por rehabilitación, postmédica de rehabilitación, también normalmente con unos 20 pacientes en esa unidad, donde las enfermeras están dando normalmente una enfermera por cada 8 pacientes que hay en esa unidad. We have pretty busy surgery department, about 20, 25 cases a day. Okay. Tienen obviamente el departamento de cirugía que normalmente está procesando unos 15 casos quirúrgicos cada día. We have GI lab, gastrointestinal lab, I guess. Tienen obviamente un laboratorio de gastrointestinal dentro del hospital. And then cath lab, you know, for chest pain, heart attacks, things like that, and then interventional radiology. Okay. Y tienen obviamente las unidades de cardiotoráxicas, donde hacen obviamente las personas que tienen infartos del corazón, las tratan, y también tienen radiología intervencional o interventiva como parte de las unidades de diagnósticos y tratamientos del hospital. Right now, I need 35 nurses between the ED and the ICU. En este momento, ella les está contando que ella tiene en este momento 35 posiciones abiertas para ustedes. ¿Quién quiere venirse a trabajar mañana? Ella les está trabajando. I'm telling them you have 35 opening positions, so whoever is ready to go, you will take them right away. Absolutely. Absolutely. Tiene 35% posiciones abiertas en el hospital, solamente entre la unidad de cuidados intensivos y de la unidad de emergencia, que están completamente abiertas para enfermeros internacionales que estén interesados en cogerlas. I have openings in all the other areas, but the ED and ICU are my biggest need right now. Because of the pandemic, I think those nurses, a lot of those nurses went to work for agencies. I don't know why specifically those areas, but that's where my biggest need is right now. Okay. Obviamente, en este momento, la mayor necesidad, obviamente ella tiene necesidad en muchas otras áreas, pero en esas 2 áreas en particular, ella está muy interesada en aquellos enfermeros internacionales que quieran venir a trabajar para ellos aquí en la ciudad de Chicago. Any questions? Okay. Tienen algunas preguntas. Okay. Do you want to stop the presentation, then we open the forum for questions? Sure. Okay. Lo que vamos a hacer en este momento es vamos a abrir la charla para que le hagan preguntas a María. Esta es la oportunidad de ustedes como enfermeros aprovechar y preguntarle a María muchas cosas sobre cómo funcionan los hospitales o cuestiones referentes al hospital en particular. Ese es el tipo de preguntas que serían interesantes que ustedes le hicieran a ella. ¿Ok? So I'm telling them to take an advantage that you are here to ask you questions about the hospitals and nursing with the hospitals. Take advantage of that you are here to answer those questions. Absolutely. Aquí creo que no hay nadie que sea penoso, así que adelante, levante la mano o mándenos directamente un mensaje, les vamos leyendo las preguntas. So Maria, while the people start asking you questions, I'll ask you the first one. So my first question is, oftentimes among the international nurses,
it's interesting because by the time they are 35 or 40 years old, they think that hospitals will not make them an offer. Will you say something about, about if you particularly care about how old the candidate is, somebody is age 35, 40, 43, will that be a deterrence for you to make them an offer, especially a person who has 10, 20 years of experience? No, you know, if you ask me, the nursing profession, especially in the United States, is very forgiving of age. I'm 51, I'm doing my doctorate right now. That is unheard of. No other profession you'll be doing that, but in nursing, that's kind of understood that you're gonna get some experience first, then continue your education. So I'm gonna say something that is maybe not, it's true, you know, when we hire a lot of younger nurses, they all get pregnant at the same time and I lose them, you know, and I have had units where I have 4, 5, 6 nurses pregnant at the same time because they are in their early 20s, you know, and that's what happens when you're in early 20s. So absolutely, you know, age is not, does not play any role in us offering a position or not. We are looking for experienced nurses. They're very hard to find here in the United States simply because once you get several years of experience, you stay where you are, you're comfortable, you don't want to move around. So what I'm getting is just young, inexperienced nurses. Getting experienced nurses is something that we really, really could use. Okay. Yo le preguntaba a María que por favor, porque ustedes con frecuencia me preguntan que hasta qué edad hay las vacantes. Yo le preguntaba que les comentara un poquito sobre eso. Ella dice que al contrario, que por ejemplo, aquí las personas que tienen experiencia son súper bienvenidas, son difíciles de conseguir y aquí aprecian muchísimas personas que ya tienen buena trayectoria de trabajo, que ya tienen una edad de 40, 45 años, que ya tienen una trayectoria de trabajo, porque esos enfermeros tienen mucho que aportar a las instituciones. Ella hacía 2 comentarios, obviamente que las enfermeras jóvenes con alguna frecuencia, obviamente están empezando su vida normal y normalmente tienen hijos y reducen la carga laboral o toman esto. En cambio, las enfermeras que ya han pasado por esa parte del ciclo son personas que tienen mucho más tiempo y las instituciones valoran muchísimo personas que ya son más grandes de edad. Leslie, adelante. Thanks. I speak little English. I can progress as a nurse. Can she progress as a nurse? Can she advance as a nurse? Oh, absolutely. You know, do you have your bachelor degree now? Yes, I know Leslie for sure. Yes, she does. Okay. You know, I mean, every hospital has a tuition reimbursement program. That's one way we try to attract nurses. So my hospital has a tuition reimbursement, I think it's $5,500 a year, which if you choose, you know, online master's degree, you can more or less cover all of your tuition through that. So absolutely. You know, leadership, if you want to advance as a leader, absolutely. There's always opportunities for that as well. And then some nurses who don't want to advance, they just want to be at the bedside. That's perfectly fine as well. You can find exactly what works for you, for your family at that particular life time that you're dealing with. I had to work nights for 10 years when my kids were little because I had nobody to help me. It was me and my husband. I had no family. I hated it nights, but it worked out with me because I was able to raise my family. Leslie le preguntaba a María que cuáles son las oportunidades para progresar o avanzar en el hospital y ella dice que hay muchísimas. Entre otras, este hospital ofrece $5,500 en ayuda financiera anual para que tú avances tu profesión. Eso para que ustedes se den una idea. Ella decía, eso básicamente cubre el costo de tomar, por ejemplo, una maestría a nivel anual, así que es uno de los buenos beneficios que el hospital usa. Ella dice que obviamente tanto a nivel educativo como personas que quieran avanzar dentro del área profesional dentro del hospital, avanzar a un área administrativa, a una de las otras áreas, todas esas oportunidades existen dentro del hospital. Y obviamente algunas personas que están satisfechas con
el área asistencial o por cuestiones de familia o intereses quieran mantenerse en esa situación, también son bienvenidas. Todo eso es parte del formato normal de trabajo de los hospitales. Debbie, gracias, muchas gracias. Gracias, Leslie. So she says thank you. Gustavo, adelante. Gustavo. Hi, can you hear me? Sí, te oímos. Hi, I am an ICU nurse, and I wonder which are the requirements to become as a nurse, an ICU nurse in United States. So I'm very eager to be at your hospital, but I would like to know more about that and which are the schedules for the nurses in that area and in your hospitals. Do you know what I mean? You just need to have a nursing license. That's the only requirement. We do hire new grads in the ICU. I think even new grads without experience could work in the ICU. There's really no particular, I mean, you have to have your basic BLS and ACLS, you know, but that's something that you can do once you get here. But basically you need to have your nursing license, RN license, and the shifts are 12-hour shifts, 7A to 7P or 7P to 7A, 3 12-hour shifts per week. There's always opportunity for overtime. Anything above 40 hours per week is overtime, time and a half. Okay, sounds great. Thank you so much. Okay, so new grad starting salary is $35 an hour, which is really good for Chicagoland area. Okay. Maria, for a person who actually has the experience in an ICU, that will be a preference for you, obviously, to make an offer for somebody who has a long trajectory, 10 years, 20 years, working as an ICU nurse, correct? Absolutely. Okay. Gustavo le preguntaba a María que quería saber un poquito sobre las oportunidades. Él es un enfermero que tiene una buena trayectoria en el área de cuidados intensivos y que quería saber también un poquito que cómo son los turnos para los enfermeros. Entonces, María le contestaba que en realidad una persona desde que tenga su título de enfermero, tenga su licenciatura en enfermería y obviamente tienen que cumplir las 2 certificaciones que si no las tiene el hospital se las ayuda a sacar. Las 2 certificaciones del ACLN, el BSLN, que no estoy seguro cómo traducen a los diferentes países en América Latina, que con eso es suficiente para poder trabajar en una unidad de cuidados intensivos. Y yo le preguntaba que obviamente una persona que tiene buena experiencia a nivel de cuidados intensivos se vuelve un magnífico candidato para trabajar en la unidad. Lo otro que ella contestaba es algo que yo les comento a ustedes con frecuencia. Los enfermeros trabajan tiempo completo en los Estados Unidos, 3 turnos de 12 horas, eso hace tiempo completo y obviamente en los Estados Unidos cualquier cosa por encima de las 40 horas se considera tiempo extra y obviamente hay muchas oportunidades para tomar turnos adicionales pagados con muy buena remuneración. ¿Ok? Muy bien. There are a couple of questions here on the chat. This is an interesting question because people in some countries in Latin America, you go to a unit that has, let's say, 30 patients. They are the equivalent of about, let's say, 5. They call it auxiliary nurses or CNAs, but they are more like an LPN type of a nurse. They're like a hybrid between a CNA and an LPN. And sorry, there are only 2 nurses for all the 30 patients. So they work more of like a charge nurse role. And obviously they also usually there are physicians attached to the units directly. So that's a lot of the format on many of the hospitals. So they want to know a little bit more about how the nurses in the United States function. Sure. So it is a little bit different here. Actually, it is, let's say the step-down unit, 36-bed unit. We would have, for that, I would probably have 8 nurses and probably 3 to 4 PCTs. 1 unit secretary and 1 monitor tech. There's really not a physician who is assigned to that unit. Every patient has their own physician
who may be in a hospital for half an hour in a day, then they go home. We do have a house physician to help for emergencies, but everything else is guided based on the nursing care. Okay. And in terms of the role, you anticipate that for the most part, the nurse that a lot of the patient care and they just get supported by the assisted nurses. Yes. The care is given by the nurse, you know, like giving medications, you know, wounds, you know, assisting getting up patients in a chair, things like that. Maybe even taking vital signs. And then they have a nursing assistant who is helping the nurse with the care. Okay. La pregunta que hacen es un poquito entender la diferencia del sistema de enfermería en los Estados Unidos con el sistema de enfermería de otros países. Yo comentaba de que con frecuencia en algunos países en Latinoamérica las unidades tienen varios asistentes de enfermería o el equivalente a un nivel intermedio de enfermería y normalmente 1 o 2 enfermeros licenciados. En los Estados Unidos, básicamente para una unidad, por ejemplo, de 36 camas, que mantiene más o menos un promedio entre 32 y 36 pacientes. Hay normalmente 8 o 9 enfermeros, cada uno con sus 4 o 5 pacientes como parte. Ellos básicamente dan la mayoría del servicio a los pacientes. Esa unidad tiene normalmente unos 2 o 3 asistentes de enfermería que les colaboran a los enfermeros ayudando con algunas actividades de sus pacientes y obviamente hay secretarias y una persona encargada de la unidad, pero ese es más o menos cómo es el formato de cómo funcionan las unidades o el sistema de salud a nivel hospitalario en los Estados Unidos. Ok, muy bien. Rosanna is asking you if you have a neonate unit and if you have vacancies. Neonate, no, we do have special care nursery, which is level 2. We don't have level 3. Level 3 is the true neonate. We don't have that. Ok. Este hospital tiene una unidad de bebés de nivel 2, pero ellos no tienen una unidad de neonatología. Esos pacientes los transfieren a algunos de los otros hospitales. Ok. Buenas noches. El hospital acepta a personas que no tengan experiencia reciente en el área hospitalaria. Por ejemplo, so this is a question. So many of our hospital clients accept people who may have been out of the direct patient care for some time, about 4 or 5 years. Okay, and obviously they treat them as a little bit of transitioning, bringing them back into assisted care. Will you have any problem making offers for persons that may have done some director work or administrator work and haven't been doing direct patient care for a number of years? You know, I'm definitely open to the idea. We'll just have to find the right fit, you know. If you've been out of the ICU setting, probably, you know, we'll have to give a little bit of a longer orientation. Our orientation for new grads is between 8 and 12 weeks orientation on the unit. Mm-hmm. Orientation with somebody with experience would be 6 to 8 weeks. But if somebody needs anything longer than that, we'll provide that as well. Okay. Entonces, la respuesta, Romina, es que sí, obviamente ellos van a mirar las necesidades específicas de la persona y ellos estarían, perdón, esa pregunta no me la hizo Romina, me la hizo Karen. Karen, ellos sí estarían, la pregunta es si ellos están dispuestos a aceptar personas que tengan un tiempo por fuera del área asistencial, por ejemplo, unos 5 años, y dice que sí, que eso es una cuestión que ellos considerarían. Ellos dicen que obviamente lo que harían es intensificar la parte de orientación y entrenamiento, pero que es una cosa que ellos consideran para hacer una oferta laboral. ¿Ok? Muy bien. Romina, buenas noches. Actualmente tienen enfermeros latinoamericanos. Oh, here's an interesting question. Do you have by any chance any Latin nurses working in the hospital? Somebody's asking. You got muted, Maria. Here we go. Yes, like Hispanic nurses? Yes. Yeah, absolutely. Absolutely. So I don't know what percentage would be. I don't know, but definitely we have them. Okay. Obviamente María dice que ellos obviamente tienen bastantes enfermeras latinas, así que eso no es
Ella no sabe el número exacto, pero que sí tienen, obviamente. Romina, contestándote la pregunta. My manager of Mother Baby she's from Mexico. Okay. Por ejemplo, la supervisora, la directora de los servicios de maternidad es una enfermera mexicana. Okay. Romina, adelante. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar si nosotros no vamos ahí, nosotros no vamos a trabajar, pero ¿nos pagan una jubilación con el tiempo o no tenemos jubilación? Pero eso sí. So this is interesting. People want to know if they work for you a number of years, if the hospital provides retirement or help with retirement. They want to know a little bit about retirement. Sure. So that is a good question in the United States, and it's not very well regulated. So this hospital does provide a 401k. And 401k, it is a plan where you put in certain percentage of your salary into it before taxes are taken, and then the employer matches certain percentage as well. So that is something that you could do to your retirement. Plus, there's a Social Security that you put into the government's. This is complicated here. You put into the government's fund, and then when you're 65 or older, you can get some of those money back. Am I explaining that correctly? Yeah, actually, and you as an institution, you too put into the Social Security. Both of you do. Yeah. They do and you do. Okay, so I explain this with some frequency. So la persona, Romina, que preguntabas, como todos los hospitales, ellos ofrecen los dos tipos de pensiones. Obviamente hay una pensión mandatoria al gobierno, donde el hospital tiene que poner una porción y tú tienes una porción de su salario va al retiro mandatorio que hace el gobierno, que se llama la seguridad social. En adición de eso, ellos, como todos los hospitales, María lo llamó el programa 401K, pero en realidad para los I think your program, Maria, is more a 403B and not 401K, but that's okay because I think we are for profit. You are for profit. Okay. So ellos tienen un programa que se llama el programa 401, donde el gobierno les permite a las personas poner un pequeño monto de su salario hasta un cierto porcentaje y el hospital pone un monto equivalente o por lo menos una porción de ese dinero completamente gratis para su retiro. Eso se hace sin pagar impuestos. Esos dineros entran a esas cuentas sin pagar impuestos sobre eso y se pueden usar exclusivamente para tu retiro, para tu pensión. ¿Ok? Muy bien. Dale, gracias. Más o menos darte una idea. Algún día podemos hablar en más detalle al respecto. There's a lot of other questions here. I'm going to try to be a bit selective. There is some people, someone here that says obviously they have been working in a public hospital or a hospital with similar mission like yours are, so they will be a nice place for them to work. En la Universidad de Sonora, una egresada en el medio, pero por causa de COVID no pude trabajar por medio, pero ahora estoy más dispuesto a empezar. Mi pregunta es, ocupando personas con experiencia en hospitales sobre la marcha o práctica, o se puede lograr. Hospitales sobre la marcha y práctica se puede lograr o ocupo llevar ya mi inglés. Somebody's asking you, which has to do a little bit of the way the process works. Somebody cannot, what they're asking you is obviously that if they can come and start working for you and kind of acquire the English and then kind of get licensed, but unfortunately the process doesn't work like that. They have to go through the process of the license. I will explain to him a little bit in Spanish, if you don't mind. Yep. So I won't take too much of your time. Lalo, hay que pasar por el proceso de certificarse y obviamente tomar el examen de enfermería para licenciarte como enfermero para poder venir a trabajar como enfermero. Y es uno de los requerimientos, es obviamente avanzar tu inglés, pero haber tenido COVID, haber tenido un tiempo por fuera de eso no es un impedimento para poder avanzar. Podemos hablar de eso más en una de las reuniones informativas. Soy técnico superior en enfermería venezolano, mi título está postillado, postular, no ser para trabajar. Las cuestiones de...
las preguntas, Sonia, de cómo se aplica el programa, déjalas para una de las reuniones informativas. Con mucho gusto yo te contesto esas preguntas porque para eso nosotros nos encargamos de eso. María no necesariamente tiene las respuestas, pero obviamente sí pueden aplicar al programa y podemos hablar al respecto. Los recién egresados, el hospital acepta recién egresados, absolutamente. Somebody asking the question, will you accept a person with, no, a newly grad or with 1 or 2 years of experience, because that's usually where it takes the process. And I have answered for you, yes. Let me know if I misspoke. Yep, that's correct. Okay. Okay, here's an interesting question that they normally want to know from the hospital. If you hire somebody for a service, let's say somebody's working as a med-surgical nurse, is it hard to switch to another service? They want to do ICU, ED, something like that. Will it be an issue switching services? No, we usually ask to be 6 months in one certain area, what you were hired for, before we would consider you for transferring to a different area. Okay. La política en general del hospital y obviamente de muchos de los hospitales es si tú entras a trabajar en un área de servicio, y tú en las unidades tradicionales de medicina o cirugía, y te quieres transferir a los cuidados intensivos, normalmente el hospital pide que trabajes en esa área por lo menos 6 meses y después de los 6 meses puedes solicitar transferirte a un nuevo área de servicio. ¿Ok? Esta es la pregunta. Pues ya viene con los Estados Unidos de esta manera legal. ¿Puedes estudiar enfermería ya? Absolutamente no. ¿Ok? Si tú estás ilegal en los Estados Unidos, no puedes licenciarte ni tampoco puedes estudiar legalmente en los Estados Unidos. Las universidades no te pueden dar permiso para atrás. No puedes estar en un estado ilegal en los Estados Unidos. Okay? Somebody's asking if you are working, if you are illegally, if you can actually obtain a job in the hospital. And the answer I know already, because we have gone through the process, that this is not something that is doable. Mm-hmm. You have to be fully legal. I have a question, how do you recruit nurses? I already have my bachelor's degree. Mel, tú eres, la pregunta es, ¿tú eres una enfermera trabajando en dónde? Somebody's asking. En México. En México. ¿Cómo lo reclutamos? Nosotros, por eso los estamos invitando, nosotros los reclutamos a ustedes, les ayudamos a hacer el proceso de certificarse, licenciarse en los Estados Unidos y les pagamos todo para que se vengan a venir y a trabajar con instituciones como la que estamos hablando hoy. ¿Ok? Entonces, ustedes, digamos, bueno, escuché sobre el NCLEX, ustedes nos ayudan a... En todo. Por ejemplo, porque yo ahorita ya lo que tengo ahorita avanzado es un TOEFL, pero es ITP. Sí, el TOEFL IBT, el IBT, pero ya pasaste con el puntaje que se requiere. Con ITP, no sé, la verdad. Haber tomado el TOEFL no significa que lo pasaste con el puntaje que se requiere para la visa. Tienes que haber sacado 83 puntos en el total, 26 en la parte verbal. No estoy muy segura, pero como es ITP, es como, dice 500 y algo. Ese no sirve, tiene que ser el IBT. IBT, ok. Podemos hablar de eso en una reunión informativa, te invito y te cuento los detalles, pero lo que estás preguntando es absolutamente correcto. Nosotros reclutamos, traemos, pagamos para que ustedes vengan a trabajar. En otras palabras, el Hospital de María lo hace. Disculpe, entonces, ¿cómo soy seleccionada? ¿O cómo sé que... ¿Cómo funciona? Una vez que tú estás certificada, nosotros hacen una entrevista con el hospital y el hospital les hace una oferta laboral. Okay. Ok, gracias. Muy bien. If they want to know how can they apply to work to your hospital, I told them once they get licensed, they complete the process of getting their NCLEX pass, then we'll prep them for an interview with your hospital. Your hospital will interview them, and then you will make them a job offer. Yep. and pay to bring them to the United States. That's right. David, I'm going to go ahead and share my screen if you don't mind to show that PowerPoint in case anybody wants to contact us with further questions.
Somebody, Diana says here that she absolutely congratulates you on your amazing degree and your amazing for history. One second, because Amanda, when you do that, then I lose the opportunity to look at the, give me 1 second on the chat. Sorry. Do you want me to stop it? No, it's okay. I got it. Somebody is giving you a beautiful accolade. I wish I can translate it all, but they're saying that they think your resume is, your CV is absolutely amazing. Okay. So, thank you. Okay. Thank you. Okay. Okay. Okay, there is a lot of questions here related to, hay muchas preguntas aquí relacionadas con si puedo traer a la familia, cuestiones de eso. Esas preguntas las resuelvo con muchísimo gusto en las reuniones informativas. Los invito a aquellos que han preguntado algunas cosas de esas, que vengan a la reunión informativa. Espérate un segundo. Hola, ¿qué cantidad de pacientes las enfermeras les toca en un turno de cuidados intensivos? Miriam asked on a critical care unit, something that you already asked, but she's asking how many patients do a critical care nurse gets. So I don't know if you want to. Probably 80% of the time will be 2 patients, but if the patient is really critical, there may be 1. If they're not as critical, maybe 3. Okay. Normalmente la carga laboral en cuidados intensivos es 2. Con frecuencia solamente tiene un paciente y de vez en cuando tienen 3 pacientes. Romina, el dinero no se le devuelve al hospital. El hospital paga completamente todo, no hay descuentos, no hay comisiones, no hay nada. El único compromiso es trabajar 3 años con el hospital. ¿Ok? Maria, I wish I know how is the process of mentoring for Northern. How long does it take? Luis asked you, first of all, he's saying a big, thank you to you, and he wants to know if you have a novice nurse, or obviously a nurse that you're doing bring them in the training and education. If you can talk a little bit about that, tell him how will you do if a new nurse comes, obviously have no familiarity yet with the hospital in the United States, to talk a little bit about your orientation process. Sure. So we pair every nurse, new nurse, we pair with a preceptor. And we try to match up the nurse, the new nurse needs and the preceptor needs as skills as much as possible. But this nurse is paired up with a preceptor for 8 to 12 weeks if this is a new grad, maybe a little bit shorter if it's not a new grad. And the new nurse follows the preceptor schedule. So every day they work together, they have a patient load together. And in the process, the new nurse is taking more and more of the assignment by herself or himself, and the preceptor is just observing and it's in the background. Okay. So, Luis, la respuesta a tu pregunta es, Luis preguntaba que cómo es un poquito el proceso de orientación y entrenamiento, y dice que el proceso de las 8 a 12 semanas de entrenamiento que ellos hacen a un recién graduado es 1 a 1 con un preceptor. La persona, un mentor, perdón, que sería la traducción correcta. El mentor trabaja 1 a 1 con la persona durante esas 8 a 12 semanas y poco a poco, inicialmente, la enfermera nueva acompaña a la otra enfermera mirando los casos, cómo se manejan, etcétera, etcétera, y poco a poco le van delegando los pacientes hasta que al final de las 12 semanas ella recibe la carga laboral completa. ¿Ok? Muy bien. David, do we want to get 1 or 2 more questions? And Ask 1 or 2 more questions, and the rest I'm just looking and then. Okay. Okay. Hay algunas preguntas que voy a pasar porque obviamente pues, me falta cómo serían las guardias. Somebody asked, well, you already answered. Los turnos, las guardias, los turnos son 3 turnos de 12 horas o 3 guardias de 12 horas, es tiempo completo en los Estados Unidos. De 7 a 7 de la mañana o de 7 a 7 de la noche. What about a U.S. citizen with a master in... José, no entiendo tu pregunta. Tú ya eres ciudadano americano, tienes un margen, estás preguntando que si te hacen una oferta laboral, ya estás licenciado, es la pregunta.
Obviously, claro que sí, te hacen una oferta laboral sin ningún problema, si es lo que estás preguntando. One last thing, and I think that will be the last question for today. Will the hostel offer opportunities to a husband or a spouse of a family doing other activities in the hospital, working in plant operations, in environmental services, in The sitter. theaters? Yeah, so, and actually the theater pays pretty well, you know, like 20 bucks an hour. That's done good. So yes, as long as they have papers to work, green card or whatever, absolutely. Yeah. So Leslie, ellos obviamente como todos los hospitales, ellos ofrecen oportunidades a las personas para trabajar en otras áreas de los hospitales. Okay, I think Amanda. Okay, very good. Very good. Well, we want to thank you so much, Maria, for meeting with us tonight. I'm telling you, if I lived up in Chicago after hearing your presentation, I would want to come work at West Suburban Medical Center. So good thing I'm down here in St. Louis, so David can't lose me. But if I was up there, you know, I'd be at this hospital. So, and thank you so much for sharing your story and your journey of coming here to the United States, because, you know, a lot of our candidates right now, they're going through the TOEFL, they're studying their English, and sometimes that NCLEX and that TOEFL seem just like daunting tasks to overcome. And hearing, you know, that you've done it and such a success, becoming a CNO in a hospital, that is just so inspiring. So I thank you so much for sharing that. And thank you for sharing that gorgeous picture of your family. Beautiful. Just bragging a little bit. As you should be, as you should be. That was a wonderful, wonderful thing. So I want to thank you. Muchas gracias, Maria. Thank you, Maria. Thank you very much. Nice meeting you guys. Yeah. And we're going to try to convince as many of these nurses to come to work for you. I think you already have lined up the 35 nurses. I told my CNO I was talking with you, and she asked me for an update afterwards. So I'm hoping to get many of you. Okay, wonderful. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Okay, buenas noches a todos. Les agradecemos mucho haber venido. Y algunas preguntas que se quedaron en el tinterillo o que no pudimos contestar, con mucho gusto yo sé de qué se tratan y se las ayudo a contestar personalmente. And next week, David, we have another CNO coming, and we have Kimberly Richards from Griffin Health. So if you guys want to learn about a hospital on the East Coast, we have that. And then at the end of the month, we have BSR coming back, and they're going to talk to you guys about how to improve and retain your vocabulary in English. And I'll be taking notes so I can use it in Espanol. Okay. La próxima semana traemos a otro hospital, esta vez un hospital en la, is a Massachusetts hospital or is a Connecticut hospital? Connecticut. Este es un hospital en el área de Connecticut que viene también a contarles un poquito sobre el hospital de ellos quiénes son, qué ofertas están haciendo para que conozcan. Estamos tratando de darles una gama de hospitales en las diferentes áreas del país para que conozcan un poquito más de lo que los diferentes hospitales tienen para ofrecerle. Esa es la charla de la próxima semana, así que estén pendientes de eso. Y en 2 semanas vienen a contarles un poquito de estrategias para ayudarles a retener vocabulario en inglés. Y en un par de semanas tenemos otro enfermero que viene a dar una historia, a contar un poquito la experiencia de ellos aquí en los Estados Unidos. Así que siempre los invitamos a que nos acompañen en las sesiones de los miércoles a la noche. Is that July 4th? July 6th, Yancy? Yeah. Okay, good. So, all right, thank you. Buenas noches a todos y muchas gracias por atender. Muchas gracias, David. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a ustedes. Thank you.